Aceptar. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto darles la bienvenida a que estén acá presentes en la sala y también en el Zoom. Tengo el problema que estoy con la computadora acá y se escucha, pero vamos a tratar de hacerlo lo más bajito posible. Perdón. Eso, para que no se replique. Bien. Quiero darles unas palabras de bienvenida. En este evento inaugural damos la bienvenida al presente año de estudios y de trabajo de investigación a todos los participantes del CIT Lima, también algunos del CIT Bogotá que nos van a acompañar este semestre, que nos van a acompañar en la cursada de este semestre, pero especialmente a los que recién llegan y van a iniciar desde el nivel básico su recorrido en el programa regular de estudios del CIT Lima. También, por supuesto, a los participantes de los otros niveles, el nivel superior, el nivel avanzado, a los colegas amigos de miembros de la ANEL Lima y asociados de la ANEL Lima. Queremos recordar esta noche que el CIT Lima forma parte de la serie de centros de investigación y docencia del Instituto Nueva Escuela INES, que a su vez forma parte de la red de institutos del campo freudiano, que están auspiciados por el Institut Duchamp Freudian en París, creado y dirigido hasta hoy por Jacques Alain Miller. El INES da la estructura y la orientación a los CITs, a la vez que promueve la enseñanza e investigación en psicoanálisis de la orientación lacaniana. Todo en estrecha articulación con la nueva escuela lacaniana, la ANEL, sin la cual el instituto no existiría ni sus CITs. La escuela y el instituto, vinculados y enlazados en la pregunta por el psicoanálisis y por la formación del analista, que responda a su vez a la pregunta de saber qué es lo que puede transmitirse de la experiencia de un análisis. Para esta lección inaugural hemos invitado a Ramón Ochoa, amigo y colega. Ramón es miembro de la ANEL y de la AMP y tiene su práctica en la ciudad de Caracas. Ramón es director de la ANEL Caracas y anteriormente fue director del CIT Caracas y es, por supuesto, ahora docente del CIT Caracas. Ramón ha escogido el enigmático título para su lección inaugural, ¿Y dónde está el inconsciente? Veremos cómo nos sorprende con el desarrollo de su respuesta. Escucharemos a Ramón y después empezaremos una conversación. Invitamos a los presentes y a los que están en el Zoom a intervenir con los comentarios y preguntas que quieran proponer desde la lectura que cada uno haga de la transmisión de Ramón. Bienvenido, Ramón, y te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, María Hortensia. Muchas gracias, Patti, que la veo por ahí. Veo que escriben en el chat mucho como que si se escucha bien, si se arregla bien. Digo para que estén atentos con eso. No sé, ¿se escucha bien lo que digo? Nosotros Ajá, creo que sí. estamos muy bien, ¿ah? Maravilloso. Muy bien. Bueno, eh, primero iba a comenzar agradeciendo. Digo iba, pero realmente voy a agradecer. Agradezco realmente la invitación que muy amablemente han realizado desde el CIT Lima para dar inicio a este año de trabajo, ¿sí? En particular a María Hortensia. María Hortensia es quien me contacta, no solo de una manera muy cálida, sino también en el intercambio me mostró el hilo de trabajo que está desplegando el CIT en Lima y me dejé orientar por él, por las recomendaciones que hizo María Hortensia. Es una recomendación, pero realmente fue la descripción de lo que es el trabajo en Lima. Eh, Solo quiero agregar algo. Ya no estoy de director de la sección Caracas. Hubo permutación, así que eso
Bueno, porque es importante recordar esto, pero sí estuve en las direcciones, así que maravilloso con eso, ¿ok? Eh, pero retomando este hilo de trabajo del CID, fíjense esto, es un hilo que si logramos disponer de él, de este hilo, de la buena manera, creo que podemos hacer un tejido muy interesante. Yo voy a tratar de transmitir lo que me comunicó María Hortensia, ¿ok? Trataré de transmitirlo ahora a ustedes que son participantes y los voy a invitar a cada uno a tejer su propio recorrido. Eso es más o menos lo que invitamos desde la experiencia del CID y del instituto y por supuesto la escuela. Vayan ustedes tejiendo también un poco esto. Yo creo que seguramente van a encontrar junto a cada docente una hebra para poder lograr un buen bordado. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con la búsqueda, ¿ok? Eh, yo nací, no es un testimonio, solo es un comentario chiquito, ¿ok? Yo nací hace algunos años, no voy a decir cuántos, pero nací hace algunos. Eh, y en ese momento temporal en el que nací, había varias películas que tenían esta estructura de título. Eran así más o menos, al menos la traducción al español era, ¿y dónde está el piloto? O ¿y dónde está el policía? Entonces tenían así uno, dos y tres. No sé si la vieron, no sé cómo se tradujo allá, realmente no sé, pero es así como un clásico de a quienes nos gustan las películas divertidas. Estas películas, al menos el título en español, invitaban a un cuestionamiento, ¿no? O sea, invitaban a cuestionar el lugar del héroe, porque era una especie de personaje terrible que agrupaba así todas las fallas posibles, todas las fallas que pueda tener un hombre y las agrupaban en ese sujeto. Lo que pasa es que finalmente ese sujeto resolvía toda la trama. O sea, no puedo decir si la enredaba o la desenredaba, pero la película jugaba a eso durante todo el camino. ¿Ok? Algo era seguro con estas películas. El malentendido y el chiste estaba presente de inicio a fin. Era una cosa, al menos a mí me daba mucha risa. Y aún me río todavía. Quizá ahora, en estos tiempos, no podemos utilizar mucho esos chistes. Estarían todos censurados. ¿Ok? Porque hay algo presente en lo que es una agudeza, en lo que es un chiste. ¿No? Lo que está presente es la relación que puede tener con el otro. Así que el chiste o logra tocar las tripas y estás a punto de morirte de risa, o despierta el más alto nivel de censura de aquel que escucha. Y esto siempre es un asunto. Apartado uno. Freud y la palabra ensalmada. He comenzado haciendo mención al chiste. La tomo como una vía regia para comenzar. Pero es solo una, que da cuenta del efecto que tiene un tropiezo, porque hay algo del chiste que genera sorpresa y eso es lo que agarra a la tripa no muy atenta. Ya en 1895, Freud se aproximaba a una formalización que cambiaría la manera de aproximarnos al mundo. Por supuesto, su trabajo no comenzó en esa fecha, pero es en ella que hay una publicación que me interesa mencionar ahorita, y esta publicación se llama Tratamiento psíquico, tratamiento del alma. Es un texto que pueden encontrar. Si tienen Amorortu, las obras de Amorortu están en el tomo uno. Es un recorrido interesante. Primero porque da cuenta del estilo de Freud para aproximarse a los temas de su interés. A Freud no sacaba un texto si no había en ese momento algo coyuntural que lo forzaba a él a escribir. Por supuesto, su escritura venía de una profunda reflexión e investigación. Ese es el estilo de Freud. Y luego lo vemos en la escritura. Entonces, Freud tenía una cosa muy romántica de escribir, entonces a veces utiliza palabras rebuscadas que para mí son divertidísimas, pero son rebuscadas. Entonces, si se van para allá, si se van a ese texto, ustedes van a encontrar, vamos a encontrar, eh,
que él hace un cuestionamiento de diversas figuras que en ese momento reciben la consulta de los padecimientos. El padecimiento de las personas iban a estas figuras. ¿A quiénes iban? Bueno, iban a los médicos, por supuesto, iban a los sacerdotes, pero también a los chamanes, a los brujos. Pero destaca en este trabajo que hay un punto común. Ese punto común será el lugar que tiene la palabra en el padecimiento de cada uno de estos que sufren. Así que vamos a tomar un primer elemento, la palabra. Él va a decir así, fíjense, en la página 111 de ese texto. Tratamiento psíquico quiere decir, más bien, tratamiento desde el alma, ya sea de las perturbaciones anímicas o corporales, con recursos que de manera primaria o inmediata influyen sobre lo anímico del hombre. Un recurso de esa índole, cual pudiese ser un recurso que influye sobre lo anímico del hombre, un recurso de esa índole es sobre todo la palabra, dice Freud. Y más adelante agrega, el ego, bueno, cualquiera que no esté empapado de estas cosas, hallará difícil concebir que unas perturbaciones patológicas del cuerpo y del alma puedan eliminarse mediante meras palabras del médico. A veces era así. El médico dice, no, usted se va a curar. ¡Pum! Milagrosamente se curaba. Estoy exagerando, quizás era una palabra más. Y dice, las palabras de nuestro hablar cotidiano no son otra cosa que unos ensalmos desvaídos. Ahí está el estilo de Freud. Encontramos, al menos yo, en estas líneas, los propongo a ver qué piensan ustedes, encontramos en estas líneas de Freud un uso distinto a lo que llamamos palabra, porque el uso que introduce aquí es uno que invita a la curación, a la cura. La palabra enlazada a la dirección de una cura. Y esta premisa de la cura nos permite entonces ubicar algunas propiedades que tiene la palabra. Voy a nombrar tres. La primera es un recurso, la palabra es un recurso, con influencia en el ánimo y en el cuerpo. Pudiéramos decir ahorita que tiene impacto ahí. A ver, nada más reconfortante que una palabra de amor cuando te sientes mal. ¿Ah? Segunda cualidad, tiene influencia en las perturbaciones patológicas del cuerpo y de la psique. Porque lo que no les digo aquí es que en este texto Freud utiliza alma para hablar de psique. Y el tercer elemento, la palabra tiene un poder ensalmador. Uf, ¿qué es esto? Bueno, un ensalmo no es otra cosa que un embrujo, chicos. Cuando hablamos de ensalmo o cuando Freud habla de ensalmo allá, lo que está planteando es que la palabra tiene un poder de hechizo. Las palabras enamoran, por ejemplo, ¿ah? Pero también te hacen odiar profundamente. Entonces es una responsabilidad las palabras que se usan. Esta tercera propiedad está desde el inicio. La pregunta, al menos la que introduzco ahorita, es ¿qué es lo que embruja? ¿Por qué? Bueno, porque es que no son todas las palabras. Todas las palabras no tendrán este poder. Las comunes, las que usamos diariamente, han perdido esta capacidad. Eso quiere decir que en algún momento quizás la tuvieron, pero esta capacidad en el usuario es otra cosa. Ese usuario le da un lugar a las de uso común para ocultar aquellas que sí han logrado, como dice Freud, su prístino poder ensalmador. Debe haber habido alguna palabra que sí tocó y las de uso común vienen a esconder esa. Esta es la indicación de Freud en el tratamiento, devolver la palabra
devolver a la palabra, perdón, su prístino poder ensalmador. Por eso existe una que ha conmovido el cuerpo y esa es la que necesita ubicar para poder liberar del embrujo. Entonces, es una cosa genial porque toma desde lo chamánico y todo místico y lo comienza a formalizar para apartarnos un poco de ahí, porque bueno, los chamanes también curan, pues, de otra manera y otra. Segundo apartado, lo inconsciente. Si la palabra, ahora voy a cambiar el ensalmador, si la palabra conmovedora se esconde detrás de otras, es porque en algún lugar debe quedar a resguardo. Esa palabra es como si la metiéramos en una bóveda para que nadie la toque. Así será de importante. Queda oculta, queda a resguardo. Pero a pesar que se esconda, va a mantener su influjo sin importar el tiempo que le tome. Es decir, su conexión para, para echar broma, para incomodar, va a estar siempre presente. ¿Por qué? Porque finalmente esa palabra va a lograr encontrar la manera de presentarse en el escenario donde no queremos que esté presente. Esa otra instancia no es nueva, ni siquiera para el momento. A ver, no es nueva ahorita, no fue nueva para Freud, ya para Freud ya la había escuchado en algunos momentos, ya se había topado con ella, la literatura la cuenta por ahí, se hablaba de ella en otras esferas, los oráculos, los adivinadores, los designios, el destino, los juegos del azar, los sueños fueron la vía regia para interpretar mensajes provenientes de los dioses. ¿Qué hizo Freud? Bueno, toma eso y le da otro lugar. Vamos a sacarlo del oscurantismo. Entonces Freud formaliza que no es del lado de una experiencia mágica, no es así, y se va a valer entonces de lo siguiente. No se va a tratar de un alma, no es una entidad, ¿m? Es más bien algo que se convierte en una representación. Una que va a tener una naturaleza, en este caso psíquica. Este es el concepto de representación psíquica de la realidad. Entonces, ya no es la palabra como tal, al menos Freud no destaca tanto ella, no va a resaltar tanto la palabra, la palabra. Lo que sí va a aparecer mucho es la representación psíquica y la huella anémica, que van a ser conceptos que van a estar leyendo y escuchando por ahí de vez en cuando. Consciente, preconsciente, inconsciente en su primer modelo del aparato psíquico y luego agrega yo, superyo y ello. No voy a profundizar en el modelo del aparato psíquico freudiano porque nos tomaría así como varias clases, pero sí voy a destacar algunas cualidades del que me interesa para ver si respondo la pregunta, a saber del inconsciente. Recuerden, todavía no sabemos dónde está, pero vamos a ponerle unas coordenadas mínimas para esto. Primero, vamos a hablar del tiempo, rapidito, cortito. El asunto es que lo inconsciente no sabe leer un reloj. O sea, es como que nadie le enseñó que la aguja chiquita va para un lado y la aguja grande va para el otro y no sabe de eso. Realmente no es que no sepa, es que no le interesa en lo más mínimo lo inconsciente. Eso es un asunto del consciente, de la realidad, eso es otra cosa. Entonces, nos encontramos con que esas representaciones psíquicas no tienen fecha de caducidad, por lo que cualquier contenido inconsciente va a tener esta cualidad. Es atemporal. Sale cuando quiera. Y esto puede haber sido registrado hace millones de años. Estoy exagerando con el millones. 10, 20, 15. Segundo elemento, la condensación y el desplazamiento.
Estas van a ser las operaciones encargadas de la producción de representaciones psíquicas. O sea, la actividad onírica fue usada por Freud para dar cuenta de este proceso. Bueno, porque se da la deformación de una imagen a través de la conjunción de varias huellas némicas. Yo junto varias huellas. Y si las junto, las originales ahora son una nueva. También las junto con los restos diurnos. Entonces eso permite que la representación ahora condensada sea una novedosa. Y sale a la luz en el sueño porque burla la defensa. Entonces es ese momento cuando tú, mira, soñé con esto y con esto, pero no era él, se parecía, pero no era. Ahí hay una condensación. Era como igualito, pero no es. También estaría entonces el movimiento constante entre representaciones. Es como si yo saltara aquí en el Zoom de cuadro en cuadro. Put, 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 put. Entonces voy de Nel Lima a Ramón Ochoa, a Sid Lima 01, a Carlos, ta, ta, ta. Este movimiento constante de representación en representación permite que no se quede atrapada la representación oculta y en cada salto logra mostrarse al menos un poquito. Entonces esta propiedad es desplazada de una representación a otra. Ahí tenemos los dos procesos, condensación y desplazamiento. El tercer elemento es que el inconsciente responde al principio del placer. O sea, como no le interesa el reloj, como no le interesa lo que ocurre en la realidad, no me apego a ella. Entonces, todo esto lo hago porque mi piace. Condenso, desplazo, aparece, no aparece. ¿Mm? Porque al final, lo que está en el inconsciente solo quiere emerger, no se quiere quedar reprimido. Es así que si su principio es aplastar al placer, a su descarga, se va a aprovechar de las oportunidades que tenga. Cada chance, por ahí me meto. Cada tropiezo, cada error de la instancia consciente y de lo que es la llamada actividad integradora del yo, va a ser aprovechado para demostrarse en su manifiesto instantáneo. Así, como si yo hiciera esto, estoy hablando con ustedes y de repente hago así, pac, pac. En ese momento de parpadeo, por ahí se deslizó. Lo tenemos en el chiste, se los decía antes, vayan a ver la película, acuérdense, es divertida, realmente son divertidas. Está en el chiste, está en un olvido, está en un lapsus, en un acto fallido, por supuesto en el sueño. Cada una de ellas va a ser una manera en que lo inconsciente se manifiesta en la llamada realidad, pero de manera instantánea. Es fugaz, es rapidito. Solo hay una de sus formaciones que se mantiene presente durante más tiempo cronológico. Eso sí lo podemos contar con el reloj. Y los manuales lo cuentan también. Entonces, la aparición de el síntoma tiene más de 6 meses, un año. Y es lo que permite entonces a los manuales diagnósticos de otras especialidades, sí, decir, este es un trastorno fulanito de tal, a partir del criterio. Pero el asunto es que en ese síntoma congelado en el tiempo y evidente, ahí también hay algo de lo inconsciente. La propuesta de Freud es que si se logra develar la palabra oculta detrás de ello, este síntoma ¡pup! Va a desaparecer. Punto 3. El lenguaje. Vamos a avanzar un poco en el tiempo para tomar ahora una respuesta más lacaniana. La voy a dejar aquí, así lo formal freudiano, y voy a entrar un poco en Lacan, y creo que voy a ir saltando de Freud a Lacan, hasta donde pueda, porque hay un punto donde ya no puedo tocar más a Freud.
Una respuesta más lacaniana a nuestra pregunta de hoy, vamos a ver si la podemos encontrar. Ya tenemos las coordenadas, ¿ok? Así como los invité a ver películas. Porque en Lima también hay espacio de cine, así que pueden aprovechar. Momento de publicidad. Los voy a invitar a leer el seminario 1 de Lacan. Es un seminario divertido, es muy divertido, realmente me lo disfruto mucho porque nos encontramos a Lacan con múltiples interlocutores. O sea, es Lacan, por ejemplo, hablando de Freud y comienza con Freud, que además son los escritos técnicos de Freud, pero luego se pone a hablar con Melanie Klein y entonces luego la suelta y va a hablar con Jung. Es formidable esto. Por supuesto, no lo hace directamente, pero sí a través de los textos, a través de los escritos. En fin, el asunto es que en el seminario uno va a decir muchas cosas, pero voy a tomar lo siguiente en relación a la palabra, que es la que nos ha orientado, y a la explicación del fenómeno del olvido de Freud con la experiencia que tuvo en el tren cuando olvida el nombre Signorelli. Esto es muy famoso, psicopatología de la vida cotidiana, lo podemos revisar ahí. El asunto es que Freud no logra recordar el nombre de este sujeto. Y muy al espíritu y al estilo de Freud, se puso a analizar por qué a él se le olvidó. Esto es lo genial. Dice Lacan, el fenómeno del olvido es manifestado por la degradación de la palabra en su relación con el otro, en este caso con el señor que olvidó. Esto está en la página 82, seminario 1. Y dice, la palabra es sin duda mediación, mediación entre el sujeto y el otro, e implica la realización del otro en la mediación misma. Ya va, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo entonces que la palabra es la que permite hacer existir al otro a partir de la relación, de la mediación que establezco con él. Es entonces la palabra como recurso la que permitiría la mediación entre el sujeto y el otro. Y si seguimos lo que hemos dicho hasta ahora desde Freud, la palabra con sus cualidades, ahora va a tener una nueva facultad. Es como que hay una nueva habilidad adquirida. La realización del otro ocurre en la mediación de la palabra. La palabra puede unirnos a él, al otro. Es lo que daría cuenta de lo del tratamiento psíquico. Si podemos jugar con esto y usarla, tenemos una relación con el otro. El seminario 1, a partir de este punto, Lacan comienza a explicar la primera cara de la transferencia y la que va a apuntar al sujeto supuesto saber. Voy a dejar estos conceptos así para que se vayan interesando, ¿ok? Pero no solo va a quedar en ello, va a agregar una faceta más a la palabra. Ya no son tres, cuatro, ahora es una quinta. Y va a decir que la palabra es revelación. Ya salimos del ensalmo y ahora nos dicen revelación. Esas palabras las hemos escuchado en otros lugares. Y por ahí viene la Semana Santa. No tiene nada que ver con esto, escuchen bien esto. Fíjense esta vuelta a 1895. La palabra ensalmadora de Freud es una palabra reveladora. Es decir, que el poder de la palabra no solo es para la expresión, o sea, no solo utilizamos la palabra para expresarnos, como dicen muchos cuando llegan a la consulta, te dicen cosas así, es que tengo problemas de comunicación, deme herramientas porque no me sé expresar, así lo dicen. A mí realmente me parecen que están muy orientados, porque el problema no es la expresión, su problema está en la revelación. Es decir, su problema está en lo que su palabra les está revelando, a saber que el inconsciente solo se expresa mediante una deformación, una distorsión, dice Lacan,
en la página 82 del seminario 1. Entonces, con lo que se encuentran estos sujetos que llegan a la consulta es con el tropiezo de su palabra. Y además con el tropiezo de la palabra que no deja salir a la palabra que quiere revelarse. Ese es el conflicto. Lacan dice que en función y campo de la palabra, él la escribió así intencionalmente sin usar el término expresión. No es que la palabra se expresa, él la saca, porque dice que toda la obra de Freud se despliega en el sentido de la revelación. Ustedes se estarán preguntando por qué ahora estoy hablando de revelación cuando el título es ¿y dónde está el inconsciente? Vamos a ver si lo pescan antes que yo lo digo. La revelación será el resorte último de lo buscado en la experiencia analítica. En la experiencia analítica, entonces, lo que vamos a buscar es que el inconsciente se revele en sus tropiezos. Por eso es que tampoco es que andamos anotando todas las palabras, aunque algunos llevemos algunos cuadernos de todas las palabras que se dicen, a veces solo anotamos aquellas donde apareció el tropiezo. Y esa es la que uno salta. ¡Epa! Ahí está, tropiezo. Y usted dijo esto. No, doctor, yo no lo dije. No, sí lo dijo. Créame. Y ahí usa uno un poquito algunas estrategias para que no se te escape el inconsciente. Porque si solo aparece en el tropiezo, ya cuando compone, desapareció. Ahora, esto no quiere decir que esta revelación no dé cuenta de la estructura. Porque finalmente sabremos que a partir de esto es que el asunto es que si hay un tropiezo es que hay una organización atrás. Entonces, ¿qué es lo que dice Lacan? Bueno, que esto está organizado como un lenguaje. Ah, así es que Lacan, valiéndose del estructuralismo y de la lingüística, va a dar una formalización distinta a algunas de las elaboraciones de Freud. Y entonces pasa de lo que es la selva negra a los jardines más a la francesa, es lo que decía él. Si el inconsciente se estructura como un lenguaje, va a poder responder a las leyes del mismo, a las leyes del lenguaje. Así que él toma el par significado y significante y hace una inversión. O sea, trata de quitarle peso al significado. No nos interesa mucho el significado. Nos interesa más, lo voy a decir así, sus partes constituyentes. Sería lo significante. Sería algo así. Cada palabra de la que he venido hablando quizás realmente no sea palabra, sino sea significante. Es significante en este momento de la enseñanza de Lacan. En el inconsciente podemos decir, los significantes se organizarán como mínimo en un par para poder formar un significado. Y así el inconsciente comienza a operar. Tomo significantes junto al menos dos y hay un significado. Puedo tomar más y hago un significado más grande. Y así, y así, y así. Quizás lo van a ver, si estuviera ya, lo dibujo en la pizarra. Este, es lo que podemos leer como una S. Lacan va a tomar entonces la letra S para designar al significante. Y este significante podrá acompañarse del número 1 y sería S1. Déjame ver si puedo. Lo voy a tener por ahí. Pero si no, vamos a hacer esto rapidito acá con un cuadernito que tengo por aquí. A la antigua. Seguro me dirán, no, Ramón, tú puedes usar la pizarra. No, no la quiero usar, no sé. Sería una S, ese es el significante, pero para que se pueda acompañar de este número, que es mi versión del número 1, aunque se vea rara, solo puede ser así
si lo logro enlazar con otro significante. Es decir, yo no puedo tener un S1 en este nivel si no tengo un significante 2. Es a partir del 2 que puedo hablar de 1 y 2. Si no, no puedo hacer serie. Y a partir de ahí sería 3, 4, 5. Entonces, así tenemos S1 y S2 como un par. Y solo haría falta un movimiento más para poder obtener el sentido. Y es que el segundo significante, el que yo tengo acá, vuelva sobre el primero, haga este recorrido, ¿m? Para que vuelva a su primera pareja. Y así, juntas, logran un entendimiento. Y aquí abajo voy a escribir sentido. Tru, tru, tru. Esto es lo que van a escuchar ustedes como la retroacción, el Nachtralich. Perdónenme mi alemán oxidado. Esta va a ser la operación que va a ubicar los sentidos en el inconsciente, pero en el inconsciente propio de ese sujeto que habla. Lo puede compartir con otros, pero van a habitarlo a él, forman parte de su lenguaje y van a trazar el camino de su discurso. Este emparejamiento también puede ocurrir si los sobreponemos. No es solo así, S1 y S2 al lado uno del otro. Si los sobreponemos, vamos a tener un S, un significante, sobre otro significante. Eso es una metáfora. Este significante que va a estar ahora arriba sería algo así. Este que ahora está arriba de este va a significar otra cosa, pero emparejada con este de abajo. Sería algo así. La barra va a dar cuenta de que lo que está debajo de la barra no es exactamente visible. Entonces no podemos acceder a él a menos que pasemos por el de arriba. El evidente es este. Entonces encontramos metáforas, por ejemplo, si en el lenguaje rapidito en las canciones. Las canciones de amor están llenas de metáforas. No con todos los artistas que escriben canciones de amor. Hay algunos que no lo logran mucho. No voy a entrar en esos gustos. Pero hay canciones que sí. Esa metáfora es una de las formas de estructuración del inconsciente. Y la otra es que salte de significante en significante. Es decir, que yo pase de un cuadro de Zoom a otro. Como en Harry Potter, que los personajes van brincando de cuadro en cuadro, pero igualito. Eso es una metonimia. Entonces ahí tenemos los dos conceptos de estructuración del lenguaje freudiano en metáfora metonimia, que si se ponen a ver, lo acabamos de hablar hace poquito en la condensación y el desplazamiento, pero ahora con la estructuración del lenguaje. En condensación y desplazamiento está explicado con las huellas némicas. Aquí es lo simbólico. Los significantes y la posible formación de sentido va a pertenecer al registro de lo simbólico. Para Lacan, esto es importante. Si bien los tres de Freud comenzaron siendo consciente, preconsciente e inconsciente, aquí para Lacan los registros imaginario, simbólico y real van a atravesar toda la enseñanza de Lacan. Quienes están comenzando ahorita en el CIT se van a ir topando con estos primeros registros y va a haber una predominancia de lo simbólico, pero van a empezar a escuchar de otro registro que cuesta un poco más captar, que es lo real.
Entonces vamos a ir, tómense su tiempo para ir aproximándose con esto. Aún uno va así como con cuidado también tanteando. Seguro van a tener tiempo de profundizarlo en el sí, en la sección y en la escuela. El Lima está muy activo. Bien, Lacan no solo se queda aquí con esto del metáfora, metonimia, significante, lo simbólico, pero ya tenemos una pista de dónde está el inconsciente. Al menos ya lo ubicamos a nivel formal y sabemos que aparece de la mano de una revelación. Creo que podemos avanzar un poco más y este es mi cuarto punto. Vamos a ver qué tal. Hasta aquí es como muy organizado. Vamos a llevarlo un poquito. El cuarto apartado es así. El inconsciente freudiano es una elucubración de saber sobre la debilidad mental. Esto lo dijo Jacques-Alain Miller. Vamos a ver por qué Jacques-Alain Miller suelta esta bomba en uno de sus cursos. Para Lacan, él trataba de alejarse del inconsciente de Freud y de proponer otro concepto de inconsciente, otra forma de atrapar, de capturar lo inconsciente y al mismo tiempo también el psicoanálisis. Este es un texto de Miller que se llama La última enseñanza de Lacan. Está, la versión que tengo es de Freudiana, la revista Freudiana. Cuando ubique el número les digo. El seminario 11, les hablé ahorita del uno. El seminario 11 es un punto de cambio en la idea del inconsciente para Lacan. Y es que hasta ahora, si he dejado algo por fuera en toda esta construcción que parece muy cerradita, y esta es lo que ahora nos va a permitir seguir más allá de las coordenadas de esta estructura, es que no les he hablado de la pulsión. Es decir, si hay algo que no se deja representar fácilmente, es la pulsión freudiana. Freud la define como aquel eh, espacio que hay entre la psique y el soma. La voy a ubicar en un espacio intermedio. No es psique, pero tiene una cara que se puede representar. Y no es soma, no dice cuerpo, soma. Y entonces lo va a poner en ese borde. Conserven esa idea a lo largo de los 3 años del ciclo, ¿no? Si esto es así, lo que iría a permitir que la palabra tenga mayor preferencia en algunas partes que en otras, va a ser la pulsión, la carga de energía que decía Freud que tenía él. Entonces, cada palabra va a ser envuelta de una cuota de energía que llamaremos pulsión. Es otro concepto que quizás han escuchado por ahí. La, la catexia, que sería la acción de envolver de energía a una representación psíquica. Lacan va a plantear el concepto, la idea del goce. Va a ubicar entonces que esta experiencia que toca el soma y que difícilmente alcanzaría con la psique, va a pertenecer al goce. Palabra corta, hay algo de placer, pero no necesariamente es divertido. El goce, en su extremo de fijación, genera mucho displacer. Miller va a decir, el inconsciente pulsátil, por eso tenía que hablar de la pulsión, el inconsciente pulsátil que nos presenta, el inconsciente temporal que se abre y se cierra, en el que el tiempo es una dimensión que no puede eludirse,
es evidentemente propuesto en oposición al inconsciente de las reglas que había servido de fondo hasta ese momento. O sea, tenemos dos niveles del inconsciente. Uno, todo regulado, bonito, metáfora, metonimia, significante, Nactralich, sentido, maravilloso, es como si funciona. Pero el asunto es que el inconsciente se abre y se cierra, pulsa. Es en ese momento de apertura que se revela y es en su cierre que no está. Este es el carácter que hasta ahora había destacado de la mano del tropiezo. En su apertura se presenta y en su cierre nos aleja de él. De ahí que uno de los principios fundamentales es que el sujeto hable y asocie libremente. Realmente es un señuelo lo de la asociación libre porque no tiene nada de libre. Es un esfuerzo que tiene que hacer el sujeto. Realmente entrar en el terreno de asociar libremente es esforzarse a hablar y vencer todas las palabras de uso común que van a ocultar aquella que tiene el valor conmovedor. Ahora, siempre puede estar abierto. Yo voy a dejar esta pregunta abierta para ustedes, que se animen a responderla, a ver qué tal, que piensen en su experiencia, a ver si esto es posible. Voy a decir algunos elementos más. No sé si tengo tiempo, que 10 minutos tengo, un poquito más. ¿Cómo voy del tiempo? Es tiempo. Sí, nomás. Ah, ok, ok. Este, porque es que me pongo en modo inconsciente y entonces me olvido del tiempo y entonces hay que también hacer un poquito. Entonces voy a decir algunos elementos para hacernos una idea de lo que está expresado en el subtítulo de este apartado. El inconsciente es una elucubración de saber sobre la debilidad mental. Primero, si se van a los casos, a los, a los casos de Freud, van a encontrar uno que se llama el hombre de los lobos. En el hombre de los lobos, solo voy a destacar una experiencia particular que tiene el, el, el protagonista de la historia, voy a llamar. Eh, es el hombre de los lobos porque tiene un sueño donde a través de la ventana ve unos lobos en un árbol que lo están viendo directamente. Y el trabajo de Freud apunta a que a partir de este sueño, este sujeto da cuenta de la castración por la cola. Hay una cola que desaparece de alguno de los lobos y lo remite a la escena primaria de la relación entre papá y mamá. Y ahí hay una explicación donde esto remite al momento de la desaparición en el acto coital del miembro del hombre en la mujer. Es más o menos una idea de la castración. Lacan no se queda mucho en este punto. Lacan, en el seminario uno lo recuerda, va a tomar en consideración un fenómeno que le ocurrió a el hombre de los lobos cuando era muy chico, cuando era muy joven. Y es una experiencia de alucinación. Entonces, él dice que él estaba jugando y que en este momento de juego, en el campo, en el patio, ¿no? Él se corta un dedo y ve que no tiene una parte del dedo. Y él se paraliza y no logra llamar a la nana para contarle esto. En ese acceso y exceso de angustia, él luego se ve la mano y ve que no se había cortado ningún dedo. Esto además se enlaza con un recuerdo de que esto ya le había pasado, una sensación de déjà vu. Él ya había tenido un corte en el dedo. Es una alucinación, dice.
Lacan. Y va a tomar esta experiencia para dar cuenta que entonces va a haber una, una parte de la experiencia que no va a poder ser representada y que va a quedar por fuera. Todo lo que les he dicho, tanto en Freud y Lacan con los significantes, es que hay algo de esa experiencia que puede ser susceptible de ponerle un nombre. Pero esta experiencia clínica demuestra en la alucinación que eso queda por fuera del registro que puede hacer el inconsciente. Es decir, lo inconsciente no puede explicar cómo una parte del dedo no está. Freud utiliza un término, utiliza varios, ¿no? Pero quiero destacar es uno. Él va a hablar de que existe una representación que tiene una cualidad particular. Es una representación inconciliable. En alemán, iba a decir en inglés, en alemán, Unvertraglich. La Unvertraglich es la representación inconciliable. Es una forma de nombrar a una representación que no se puede dar, que no se registra. Entonces se registra por su no registro. Esta representación es lo que Freud luego, en la revisión de la teoría, va a decir es el trauma. Y lo que se hace con esa experiencia es que se rechaza y se expulsa y no se registra. Esto es lo que daría cuenta en la psicosis del fenómeno alucinatorio en la clínica, y es la explicación que Lacan dice más adelante, que bueno, lo que no puede ser simbolizado retorna desde lo real. Aquello que fue expulsado va a ser del orden de lo real porque no puede ser registrado con palabras, no tiene sentido. Entonces retorna en su manifestación alucinatoria. Es un fenómeno elemental. Si eso no puede ser representado, vamos a imaginar esto un poquito, vamos a jugar un poco con lo imaginario. Si no es representado, lo que es un agujero, es un boquete, no hay nada ahí. Y quizá yo soy muy pretencioso en darle una forma redonda, porque ni siquiera tendrá forma geométrica. Es un agujero. Tendríamos entonces una parte que es posible de representar, esa se le asigna un significante que se enlaza a otro, pero parte de esa experiencia, porque el asunto es que ese momento es una experiencia de vida, queda por fuera, no se deja representar, es el traumatismo. Entonces vamos a tener de un lado una parte del goce que se deja representar y que incluso podemos llegar a nombrar en la forma de un objeto con una letra A. Entonces nos aproximamos y decimos, ah, es que ahí está la mirada. Ah, es que ahí está la voz, que cada una más difícil de representar que la otra. Hay unas más fáciles, porque tienen cierta correlación con lo anatómico del cuerpo. Entonces, lo oral, el objeto oral tiene una particular predilección en imaginarse que tiene que ver con la boca. Luego se van a dar cuenta que no. Les voy a dejar un tiempo para que... Y el anal, que tiene que ver con el ano. No tiene que ver con el ano, pero tiene que ver con el ano. ¿Qué, Ramón? ¿Qué dice? Es una forma de poder representar una parte del goce. Pero hay una que no se deja atrapar. Hay una que no se lee. Es ahí donde estamos en el registro de lo real. Y
sabemos de ello, no por lo representado, sino por lo que el cuerpo nos avisa. Entonces aparece la angustia, dando cuenta del agujero, y lo vemos en la manifestación clínica del ataque de pánico. El cuerpo se desarma, se descontrola, ¿verdad? Y cada vez que le preguntas qué te pasó, no sé. Lo mejor que logra hacer es describir todas las palpitaciones que tiene en el cuerpo. Bueno, mentira. Lo mejor que logra hacer es decir que se va a morir. Esa es la mejor representación que tiene. El inconsciente freudiano va a hacer una elucubración de saber sobre ese agujero que no se deja representar. Y alrededor estoy elucubrando, tratando de darle una forma redondita, o de pentágono, o de óvalo, qué sé yo. Es un agujero, es una elucubración de saber sobre el agujero que en sí mismo va a escaparse a la operación significante. Esta máquina de producción de saber, que es el inconsciente, va a buscar explicar, al menos ubicar el agujero, al menos señalarlo, por lo menos. Pero se topa con lo más verdadero de este asunto. Y lo más verdadero de este asunto es que no hay posibilidad de armar eso, no hay armonía alrededor para hacer una construcción comprensible. Entonces, esta es una operación totalmente desarmónica, caótica, sin mucha ley. Es ahí donde va a estar la debilidad mental, dice Lacan, en esta disarmonía. La disarmonía es lo más cercano que sucede. Es la que devela que no hay explicación posible de una experiencia que inauguralmente está perdida para siempre. Y digo experiencia porque de ella solo quedan los vestigios de una afección. O sea, queda así como, sí, aquí algo pasó, ¿qué? No sé. Y esos vestigios quedan en el único lienzo más o menos consistente que tenemos en ese nivel. Ese lienzo es la carne que conocemos como cuerpo. Es el cuerpo entonces el que va a registrar esta experiencia y es el que se nos va a anteponer incluso a que la palabra venga a nombrar algo de esa experiencia. El inconsciente freudiano va a insistir en la armonía, pero el de Lacan apunta a este lugar donde no la hay, donde lo que hay es un fenómeno del cuerpo que no se enlaza con una imagen y que no se enlaza con un simbólico, con una palabra. Entonces, ¿dónde está el inconsciente? Bueno, depende de dónde estemos. Si estamos en Freud, va a aparecer en sus revelaciones en ese momento, en ese instante que se abre y fugazmente lo atrapamos. En Lacan está en lo real, y lo dejo así tan amplio y tan vago para, bueno, pasar a las partes de las preguntas, comentarios y bueno, intervenciones de la sala o del Zoom. Bueno, muchísimas gracias, Ramón. Un recorrido muy puntual en algunos aspectos. He ido hilvanando cada uno de los pasos y recorridos que el mismo Freud ha hecho y cómo es que luego los ha tomado Lacan. Em, Me quedó en todo tu recorrido algo que me hubiera gustado escuchar, de repente te animas a decir algo más sobre Signorelli, que no, creo que no terminaste. Ajá. Eh, y luego, si damos un salto a Lacan, habría mucho que decir con relación a que lo dejas en suspenso el inconsciente real, pero quizás algo podrías decir, ¿no es cierto? Por supuesto que lo vamos a... Bueno, pues,
Patricia. Muchas gracias, Ramón. Eh, a mí se me ha quedado en el tintero este último punto de la elucubración de saber sobre la debilidad mental. Pero entiendo que no se trata de todo, sino de invitar efectivamente a todos los que participamos en sí, de uno u otro modo, porque los docentes o enseñantes también participamos, siendo nuestro propio programa de investigación cuando ofrecemos, que es lo que tú has hecho esta noche, desarrollar algún punto. Cada punto desarrollado o pensado es en sí mismo una investigación en marcha. Y eso es algo que me interesa muchísimo transmitir y que te agradezco también. Pasemos a los comentarios o preguntas de la sala o en el Zoom, que también es la sala Zoom. Para el Zoom hay que levantar la manito. Tenemos un moderador. Sí, mientras se animan, creo que puedo decir algunas cositas con esto, ¿ok? Eh, sí, con Signorelli, lo, lo que me interesa destacar de este momento es como el mismo Freud daba cuenta del inconsciente porque él mismo lo experimentaba cada vez y no tenía reparo, Freud, en dar cuenta de su mismo tropiezo. O sea, la experiencia general, o lo que él cuenta en Psicopatología de la Vida Cotidiana, es que va en un tren y en este tren está conversando con alguien y empieza a tratar de nombrar a una persona importante. Este señor Eli es importante para él, pero no lo recuerda, se le olvidó el nombre. Y es a partir de aquí, de este olvido, ¿m? Que Freud explica cómo una formación del inconsciente este, tiene lugar a través de esta experiencia que es tan común. Ay, se me olvidó. Detrás de ese se me olvidó, ¿no? Es necesario interpelar al sujeto para que dé cuenta cómo es que esto desapareció. Porque por más que quiera el sujeto hacer desaparecer las cosas que son incómodas, no desaparecen. Ese olvido, si seguimos un poco con la lógica de lo que venimos hablando acá, es que esa representación, o este significante, se está escondiendo detrás de otro. Y si se esconde, es porque es importante. Entonces, en este olvido, lo que Lacan destaca para hablar de la palabra, ¿no? Es que hay algo de la relación que inconscientemente quiere restarle peso a Freud, aunque él diga que es alguien muy importante. Es lo que dice. Eh, eh, es la degradación de la palabra en su relación con el otro. Hay algo de la relación con este otro significativo que él está cortando, que lo está degradando, que le está restando valor. ¿Por qué? Lo que plantearía Freud es que si le está restando valor es que tiene mucho valor. Y ahí aparece la censura y la represión tratando de esconder lo que está saliendo en ese olvido. Es una indicación para aquellos que practicamos el psicoanálisis, ¿no? Porque lo encontramos en los sujetos que empiezan a decir, no, eso fue un olvido, no es que me equivoqué, no, yo no quería decir eso. Anótenlo, hagan una nota mental o en un ladito, porque más adelante eso va a volver a aparecer y va a tener una relación importante. Lo que pasa es que hay que empezar a despejar
los significantes que están haciendo que se cierre el inconsciente en ese momento. Por eso me interesaba la idea del olvido con la forma de Señorelli, este ejemplo clásico. Voy a saltar al de la debilidad mental porque creo que toca lo real. Eh, Cuando Miller entonces recuerda que la debilidad mental para Lacan tiene que ver con lo desarmónico, con lo que no se deja representar, todo el intento es lo que hace que en la última enseñanza de Lacan él se desprenda de lo simbólico y pase, esto les voy adelantando, y entonces pase de la importancia de la interpretación con el uso de la palabra y se vale, ya no es del pensar y del explicar, sino más del hacer, se vale de los nudos para poder dar cuenta de esto que lo simbólico, que las palabras no alcanzan de decir. Y lo importante de este trabajo con los nudos es el agujero que deja en cada movimiento. Yo hago este movimiento tratando de representarles esto, ¿no? Eh, pero Lacan dedica todo el seminario 23 a hacerlo en vivo, a tomar cuerdas y trenzarlas una a otra. Entonces pasa de la lógica de la estructura, armado así todo cuadradito, a que es algo que tiene mayor movilidad. Entonces invita al final a que la interpretación va a tener otro estatuto, va a tener otro lugar. E incluso se cuestiona, ¿tenemos que seguirlo llamando interpretación? ¿Tenemos que seguir llamando inconsciente cuando estamos en lo real, cuando estamos en el inconsciente real? Entonces, este inconsciente real es uno que, por definición, no se deja registrar, ¿sí? Pero es por la estructura que podemos decir que existe algo que escapa de ella. Entonces, cuando estamos en el lugar del inconsciente real, estamos a merced de la experiencia del cuerpo, del fenómeno del cuerpo. Tendría que ir a explicar otra cosita. Es decir, si el lienzo, si el lienzo es la carne que llamamos cuerpo, fíjense que digo la carne que llamamos cuerpo, es porque este mundo del lenguaje, este mundo de palabras, tiene que impactar en algún sitio. Impacta en el futuro usuario de la palabra. Entonces, las palabras del lenguaje va a hacer su operación en cada uno de nosotros porque tenemos un cuerpo vivo. Marielene Bruce, digo porque se lo escuché a ella, debe ser recordando a Lacan, eh, que lo traumático es aprender a hablar. O sea, la experiencia directa en el momento. Recuerden ustedes aprendiendo a hablar con los libros de M ama, M ama. Y uno pasa meses con el M ama, M ama. El acceder y no rechazar esa experiencia del lenguaje va a tener sus consecuencias en el cuerpo. De ahí que no es lo mismo que yo te diga te amo, a te diga es que te amo, porque hay algo del impacto del lenguaje sobre ese cuerpo que se registra en el cuerpo y esto se registra en función de esta resonancia. Esa experiencia traumática va a tener un lado que se va a simbolizar en el ma, pero va a tener otro, que era lo que Freud decía, que es el afecto, ¿no?
va a tener otro que solo se va a vivir en carne propia. El inconsciente real aparece ahí, me parece a mí, en ese fenómeno de cuerpo. Y es como que un fenómeno que de repente sale en la experiencia analítica, lo dan en cuenta los AE. Ana Villanó lo recordaba ahorita en la presentación que se hizo de Hablar con el Niño, cuando habla de el testimonio de Alejandro Reynoso. Alejandro Reynoso llega a la casa del abuelo, corriendo, súper contento. Quien conoce a Alejandro, a uno le cuesta como que verlo así, corriendo y así, ¿no? Y entonces llega, me estoy muriendo de hambre. Y el abuelo se para con aquella, ¿cómo él lo describe? Muy serio. Tú no sabes lo que es el hambre. Le cortó la emoción, la diversión, se frenó y él hace toda una construcción a raíz de eso y toda su sintomatología de vida luego, pues con la comida y con el perder el gusto. Una de las salidas es cuando habla de cuando en su formación del inconsciente, en un sueño, sueña con un arroz a la cantonesa en italiano. Y entonces está hablando de eh, el, el rizo al alacán. Y el analista dice el rizo al alacán y se muere de la risa, así. Y se ríen los dos. Es una contraexperiencia a lo que ocurrió con el abuelito. Entonces, con el abuelito le pongo yo. Él no dice abuelito nunca. Entonces, el inconsciente real, lo que puedo agregar ahorita, y sigo en esto, aparece en la forma de lo más crudo del fenómeno, sin ninguna explicación, y en ese instante aparece, el cuerpo reacciona, se agita, te angustias mal hasta que aparezca algo que lo represente. Dijo aquí, no sé qué dices tú, María Hortensia, ayúdame un poquito. Ramón, buenas noches. Muchas gracias por tu transmisión. Tú mencionaste que en su decir el analizante muchas veces se vale de palabras de uso cotidiano para poder trabar un poco el acceso a la palabra revelación, ¿no? ¿Sería esto lo que se denomina goce del bla, bla, bla? ¿Y qué podrías decirnos al respecto? Estoy de acuerdo, no sé qué voz me habló. ¿Quién me habló? Hola, hola, Fabián Vinces, participante del CIP. Hola, Fabián. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Vamos a salir entonces del campo, no vamos a salir del campo freudiano, vamos a salir un poco de las ideas de Freud. Eh, y en efecto sería eso. Eh, Lacan también le da otro término en función y campo de la palabra y dice que es la palabra vacía. Es bla, 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 bla. Es el cuento, es la anécdota, es la justificación, todo lo que tú quieras agregar ahí. Y todo eso para no hablar de lo más íntimo de ese sujeto. Entonces, por eso tú tienes muchas sesiones de mucha palabrería que es necesario recortar, ¿no? Para aproximarse, para tratar de alcanzar aquella que sí conmovió al cuerpo. Fíjense que lo que nos está orientando, si lo tomamos así, si nos orientamos por lo real, lo que nos interesa ubicar es donde el cuerpo empieza a resonar, porque ahí no tiene escapatoria. Entonces, ese va a emerger. A veces hay que escuchar la palabra vacía un rato. Sí, 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 sí. Recordando a Alejandro, el testimonio de Alejandro, el analista le decía algo así como, este viene a seguir, porque era dichacha, chachareando, chachareando, ¿verdad? Es una palabra, hace un juego de palabras con eso. Para decir, este sigue hablando, viene, sigue hablando. Ese es el goce de la palabra. No sé si con eso respondo.
quizá pudiéramos llevar al inconsciente a la sesión analítica. Es decir, Freud nos enseñó sobre Signorelli, por ejemplo, hizo todo el análisis sobre el equívoco y el olvido, pero para tratar de explicar teóricamente de qué se trata el inconsciente. Una vez que con Lacan ya llegamos al inconsciente, a la sesión analítica, hay algo que resulta imprescindible para hacer, para crear, para inventar al inconsciente. Ya Mm, a la sesión con el inconsciente ya creado, sino que se necesita del analista. ujú. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es decir, todo esto que les acabo de explicar ahorita, o que les intento transmitir a partir de esta construcción, eh, pudiéramos decir que esto puede aparecer en el día a día de cualquier persona caminando por la calle. Eh, y tiene un tropiezo, tiene un lapsus, tiene un equívoco, sí, por supuesto que sí. Pero ese sujeto no se pregunta por su tropiezo. Sigue, sigue en automático haciendo su vida. Mm, Este, les voy a decir algo. Yo estuve en Lima hace, ¿cuánto fue? Un año más o menos, un año y algo. Y recuerdo que mis colegas en Lima me decían, Ramón, te vas a encontrar un sol maravilloso en Lima, me dicen. Ya, ¡ay, qué chévere! Entonces, llevo mi suéter y no sé qué cosa. Cuando llego, y ahorita les voy a decir por qué, cuando llego a Lima, estaba nublado, pero entonces me decían que había sol. Y yo, ¿cómo será cuando no hay? Claro, yo vivo en un poco más hacia el trópico, entonces cuando a ti te pega el sol aquí es así amarillo y no lo puedes ver. Yo veía el cielo, aquí no puedes ver. Yo puedo llevar eso a un lugar, a otro, y les pregunto y hablo de mi experiencia con el sol, por ejemplo. Es necesario que alguien me escuche, que alguien se dé cuenta de ese tropiezo y lo pueda devolver al lugar de donde surgió. ¿De dónde sacaste tú que eso iba a ser así soleado, chico? ¿Qué sé yo? Entonces, es en ese encuentro donde aparece el analista. El analista, entonces, con su presencia, va a ser acuse de recibo de este tropiezo y lo va a devolver de manera invertida al lugar de donde se originó, para preguntarle, nada más. No es para acusarlo, no para atacarlo, sino, ¿y de dónde usted sacó eso? Eso hace existir entonces el inconsciente a partir del lugar supuesto. Y ahí nos encontramos en el terreno del sujeto supuesto saber. Toda esta experiencia analítica puede comenzar para llegar al consciente real, pero hay que pasar por ahí. Hay que llevarle una pregunta. Lo decía Freud cuando dice que a los chamanes le llevan a preguntar las cosas. Bueno, es hacer que al análisis vengan a preguntar por los padecimientos. Y una vez que aparece esa pregunta, ¿y por qué será que me pasa esto? Ahí es donde puede comenzar un análisis y podemos llevar hasta sus últimas consecuencias a hablar de la desarmonía. No a todo el mundo hay que llevarlo para allá. Hay curas que no apuntan a ese lado, me parece a mí. Hay que tener también la prudencia de escuchar cómo se ha configurado, cómo se ha estructurado ese inconsciente. Sí, está estructurado así. Y bueno, que aparezca una pregunta para trabajarlo. Eso es la transferencia. Sin ella esto no opera. Quizás dejé algo por ahí por fuera, no sé, pero Fernando, ¿quieres tomar la palabra, me parece? Sí, sí. Buenas noches, Ramón. ¿Cómo te va? no. Hola Fernando, bien, ¿y tú? Bien, felizmente.
Un abrazo para Élida. Sí, Gracias, muy fuerte. gracias, gracias. Una pregunta, ¿qué lugar en esto que has planteado de la resistencia? Mm. Fíjate, qué bueno que además lo capta, Fernando, porque el seminario uno, y a partir de estos dos elementos, María Hortensia introduce la idea de la transferencia que dejé un poco de lado y de la resistencia que también dejo de lado, porque déjame ver si consigo directamente la cita que quería también desplegar, pero a veces son tantas cosas que uno le toca como decidir. Claro. Entonces, piense lo que dice Lacan. Dame un segundito que lo tenía aquí. La palabra, la experiencia, la antinomia, no, aquí no es, el recorrido de la experiencia. Una de las cosas que dice, página 169, mientras encuentro la otra sobre la resistencia. Dice, el sujeto es invitado, pues, a entregarse sin reservas a este sistema. ¿A cuál? A sus conocimientos científicos, así como a lo que imagina a partir de las informaciones que tiene acerca de su estado, su problema, su situación y también sus prejuicios más ingenuos, en los que sus ilusiones se sostienen, incluyendo sus ilusiones neuróticas, en Ujú, la medida en que ellas son parte importante de la constitución de la neurosis. La invitación a la experiencia analítica es a que hable de todo esto. ¿Por qué? Porque la palabra en este lugar, y aquí es donde quiero conectar la tópica del imaginario. Porque si esto no ocurre, todo esto que acabo de decir de que el sujeto se entregue, ¿no? Es cuando nos topamos con la resistencia. Esa que se produce en el momento, dice Lacan en la página 83, en que la palabra de revelación no se dice. La resistencia en este nivel, ¿no? En este momento del seminario 1, va a estar ubicado en ese momento en que se mantiene reservada esa palabra que debe revelarse. Y se reserva, y esto es lo que luego podemos trabajar también un poco, ¿no? La transferencia también va a tener parte ujú, en esta resistencia. ujú, Y es lo que exacto, más adelante va a terminar diciendo Lacan, que la resistencia es del analista, ujú, ujú, porque este sería el encargado en el lugar claro, en el que está haciendo presencia de hacer la maniobra para que aparezca, para que se revele este inconsciente. ujú. Gracias. No, gracias a ti por la pregunta. Me pareció formidable esta vuelta. ¿Ok? Lo vemos en la práctica, lo vemos en la experiencia. Eh, eh, y lo escuchamos en las discusiones de caso, con las preguntas como, bueno, ¿y dónde está la división del sujeto? ¿Y ha habido formación del inconsciente? No es tanto por si, para decir usted ha hecho mal las cosas, no, es, bueno, ¿y dónde ha ocurrido el momento de revelación? Vamos a atraparlo por ahí. Y ahí la experiencia del control y la práctica del control es muy importante para reubicar esto y salir de esta trampa que nos ofrece la palabra y la transferencia. Sí, es una manera de pensar el poder de la palabra, tanto desde la posición del analizante como desde el analista. Claro. Es interesante pensar la resistencia como eso que el analista no supo captar bien el movimiento que hay que hacer o la intervención que hay que hacer y que muchas veces tendría que ver con sus propios prejuicios o lo fantasmático del mismo analista que no ha sido muy trabajado en su propio análisis
pero que pone en evidencia, ¿no es cierto? Pone en el tapete lo que se pone en juego en la relación analítica, ¿no? Mm, Con el inconsciente. ¿Mm? ujú. Bastante bueno. Eh, bueno, no sé si hay alguna otra intervención o pregunta. Eh, No tienen ninguna, están muy cansados. ¿De qué hora es por allá? Son las 9:30, para ti son las 10:30 de la noche, o sea que tú debes. Sí. Pero es que yo me entusiasmo con estas actividades, entonces ahora quedo yo todo activo y me voy a ponerle otra cosa. Pregunta, un segundito. Hola, eh, Hola. gracias por este espacio. A mí me gustaría, si pudieras desarrollar un poco más, pues mm, está, me parece un poco confuso el pensar en llegar a lo real o esta noción de llegar a lo real como si fuera un lugar, ¿no? Y como trabajar en la llegada a lo real. O sea, digamos, como está construida esa oración, mm, me intriga mucho, ¿no? Entonces, si pudieras desarrollar un poco eso, que lo mencionaste hace un rato. Creo que incluso dijiste llegar a lo inconsciente real, ¿no? Creo que, si no me equivoco. Bueno, eso. Gracias. Ok, ok. Sí, no sé si lo dije así. Estoy de acuerdo contigo en cuanto a pensarlo en como un lugar. A ver, Lacan usa varias formas, usa varias maneras para ir desarrollando en su enseñanza. Entonces se vale de la óptica, se vale de la geometría. Entonces piensa los lugares, pero topológicos, a partir de la geometría. Eh, Habla del toro y utiliza entonces el toro como un modelo para poder tratar de explicar esto, que Freud lo tenía muy simple entre comillas, cuando habla de su aparato psíquico. Es tópico porque establece que existen estos lugares, pero en efecto, lo real no se dejaría ubicar en un lugar. Si tomamos como índice de lo real la experiencia misma, ¿m? este, quizás un elemento para ubicarlo sería cada uno de los cuerpos de aquellos que se atreven a hablar. Entonces no hablaríamos de real como universal, sino pudiéramos ubicarlo en un real para ti que acabas de hablar o un real para quien está al lado de ti y así, ¿no? Cada uno le tocará lidiar con su cuota de real. A veces cuando estoy leyendo sobre lo real, para mí, esto es para mí, no puedo dejar de imaginarme el espacio, pero no el universo conocido registrado, sino aquello que se habla a partir de las ecuaciones que el universo sigue en constante expansión. Entonces lo real estaría más allá de ese límite en el que va avanzando la expansión. Eh, en el seminario 14, Lacan habla eh, introduce algo de estas ideas. Entonces, eh, eh, lo que pasa es que luego lo limita al objeto A, pero es un número, ahorita no recuerdo la palabra que utiliza en el seminario 14 de una cualidad matemática particular del número, que es la que hace que sea 0,12, pi es un número así, 3, taca, 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 y todos los números que infinito. ¿Ok? Todavía eso es representable. Cuando estamos entonces en el lugar, fíjate, así lo debo estar diciendo, cuando quizás nos encontramos con un real, somos los últimos en enterarnos, porque el cuerpo va a reaccionar antes. Es como
Es como lo puedo atajar ahorita. Quizás si nos vemos más adelante y hago una elaboración más adelante, el año que viene, qué sé yo, o en 2 años, quizás diga algo más. Al menos espero, no sé. En ese sentido mencionaste la angustia como, Así es. como indicador. mm, Crucial y es importantísimo que ahí donde la tendencia, digamos, en otros modos de abordaje, sí, para generalizarlo, es que la angustia se aplaste, Ujú. la angustia se tenga como, de eso no queremos saber nada, es indeseable, no queremos que aparezca, y es quitarle efectivamente todo el valor, incluso, y eso me parece importantísimo, el valor vital que tiene. Así es. Ahí, desde Freud, que Lacan no toma, es decir, todo el seminario de la angustia de Lacan no es para eh, pensar qué hacemos con la angustia, sino Ujú. poner en forma, tratar de formalizar, de hacer una formalización de el valor que la angustia tiene como índice, índice de qué. Es decir, algo se puede conocer porque la angustia aparece ahí como un índice. Así es. Eso es crucial. Y tiene todo un valor y todo un valor de vida que hay que decir en los abordajes actuales que abundan, más bien se procura aplastar. Ujú. Así que Desde ese punto, Pati, si lo que se busca es hacer desaparecer la angustia, es hacer desaparecer lo más íntimo de cada uno, porque es un índice de aquello que te hace existir en este lugar, en este mundo. Y si voy a decir lugar. Es decir, si es un índice de lo más vivo, habría que pensar lo vivo no en términos de leyes y de todo regulado y todo ordenadito. Lo vivo es efervescente, brota, ¿verdad? Lo vemos en una erupción de un volcán. Y es asombroso lo que ocurre luego de que sale el magma. Es una tierra muy fértil. Ah, entonces, llevando un poco esa imagen, sí, las propuestas sí buscan hacer desaparecer lo más íntimo del sujeto y todos uniformados, todos tranquilos, todos felices y todos pare de sufrir. Sí, anoche lo veíamos en un espacio de la ANEL Lima donde conversábamos sobre eh, la, la actividad preparatoria hacia la ENAPOL. Se conversaba justamente, se retomó el ejemplo de Alejandro Reynoso y de Hilario Cid, ¿no? Que son dos. Ujú. Reynoso, donde viene gritando, muerto de hambre, y el abuelo lo para en seco, y dice con la voz más seria y fuerte del mundo: tú no sabes lo que será. Pacto en el cuerpo, traumático, Sí. que le crea todo un destino en su manera de ser sintomática y fantasmática con el mundo. Ese es el impacto del algo de lo real que empieza a cobrar una significación a partir de ese momento. Porque de lo real no hay ningún sentido, como tú lo has mencionado, y hay que buscar desde el inconsciente traumático de lo real
qué es lo que se puede elaborar en un análisis para poder llegar al punto, por ejemplo, que lo demuestran, porque es la demostración que hacen los AE. Bien, creo que solo nos queda agradecerte muchísimo, Ramón, por esta exposición que has hecho en el recorrido así tan precioso sobre el inconsciente hasta llegar a esta conversación que creo que abona bastante sobre todo lo que se puede decir y que es un inicio para que vamos a empezar en el trabajo en el ciclo. Te agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes por la invitación. Eh, no, gracias. Además por este momento, no solo la invitación, sino este momento. Siempre para mí es muy grato compartir con mis queridos colegas a la distancia. Y bueno, nada, chévere. Adelante con este ciclo, que les vaya muy bien en cada una de las actividades que tengan. Asistan también a las actividades de NEL Lima, y se van aproximando así, y eso va siendo un nudo chévere. ¿Ok? Bien, muchísimas gracias.